¿Qué tal, amigos y amigas? Dios nos concede el hermoso don de la vida y aquí estamos. Y la vida es para vivirla, su servidor y amigo Padre Chuy, en un dicho y un versículo de la Biblia. Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos y ya no digamos la palabra de Dios. Bienvenidos a su programa Reflexiones para la Vida. Qué bonito es lo bonito, ya estamos aquí, Dios nos concede esta oportunidad y hay que aprovecharla. Nadie sabe para quién trabaja, pero nosotros sí, por supuesto. Cada uno tiene su proyecto de vida, sus intenciones, una motivación que lo mueve a hacer lo que hace, y en los momentos de adversidad, pues ahí estamos, siempre recordando por qué escogimos ese lugar, por qué escogimos esa vocación, esa oportunidad que Dios nos brinda de trabajar, y en el trabajo podemos transformar y completar lo que le falta a este mundo. De hecho, Dios hizo todo y lo hizo perfecto, en el sentido perfecto, sabiendo que Dios hace las cosas bien, pero no lo dejó completo, si quieres decirlo de alguna manera, para que nosotros también, pues somos con Dios co-creadores. Con Dios podemos cooperar, dice San Pablo, en la redención del mundo con nuestro trabajo, nuestros sufrimientos. Este dicho popular que a veces decimos, pero en sentido negativo, nadie sabe para quién trabaja, cuando uno ya se siente derrotado y tiras todo y a veces te desanimas y te desmotivas a ti mismo, hay que tener mucho cuidado. Sí, es verdad que nadie sabe para quién trabaja. Tiene dos significados este dicho, que a veces, y más con esto del coronavirus, pues muchos dejaron aquí voy a hacer una pausa. Con esto del coronavirus, muchos, sus propiedades se quedaron intestadas y no estaban preparados. Ahora sí, ahí malamente, tristemente, nadie sabe para quién trabaja. ¿Quién se va a quedar con esa propiedad? Si va a haber pleitos, si va a haber, no sé, tantas dificultades. O puede ser que se la quede el gobierno y ahora sí, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Por otro lado, quien está prevenido, quien administra bien su tiempo, su vida y su trabajo, tiene una motivación. Nadie sabe para quién trabaja, también pudiera significar que pues uno ha recibido antes de otros que trabajaron y tú saliste beneficiado de una o de otra manera. Dice San Pablo en un texto muy bonito, unos son los que siembran, otros los que riegan, otros los que cuidan, otros los que cosechan, y pues cuántas cosas hemos cosechado del trabajo y esfuerzo de otros. Estamos interrelacionados, entonces la teología del trabajo, la filosofía del trabajo nos tiene que ayudar a entender que estamos relacionados en el mundo, no podemos aislarnos ni como naciones, porque estamos interconectados, y más con esto de la globalización, ni como familias, ni como individuos. Claro que cada uno tiene su espacio, es muy importante la libertad, la creatividad, es muy importante la propiedad privada, en el sentido de que pues tú tienes derecho a aquello, dice San Pablo, el que no trabaja que no coma. Tú tienes derecho a tu salario porque trabajaste y a tu propiedad. De repente hay gente que se quiere meter en tu vida, vivimos en un mundo un poco curioso donde con las redes sociales, decía un sociólogo italiano, que a la tribuna de las redes sociales se subieron muchos necios, y lo malo es que el necio lastima a los demás. Muchos necios que toman la palabra y no la sueltan, y nada más que sus palabras son de necios. Aquí, en el dicho popular de nadie sabe para quién trabaja, entendemos de manera cristiana que nosotros, como Cristo, que cumple una misión, quiere salvar al mundo, y nosotros podemos cooperar con Él, dice San Pablo, en la redención del mundo con nuestro trabajo.
Claro que cuando llega en el trabajo el cansancio hay que tener cuidado con la mente, porque luego decimos cosas que no queremos decir o cosas que no debemos de decir. Nadie sabe para quién trabaja, ya el tonito está un poco mal, ¿no? Obviamente que sí, ya de manera, pues, resiliente, uno cuando dice y le llega el pensamiento en el cansancio, pues, ¿para quién estoy trabajando? Pues sí, el cansancio te hace hacer esa pregunta. ¿Vale la pena lo que estoy haciendo? Dicen los psicólogos que en la crisis de la adolescencia se pregunta uno quién soy, qué quiero y a dónde voy. Como a los 40, 45 llega una segunda crisis, segunda adolescencia, es ¿vale la pena lo que hice? ¿Vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Le sigo? ¿Me regreso? ¿Me voy? ¿Para qué me metí en esta bronca? Ahí es la hora de renovar tus sueños, tus ideales, porque pues de todas maneras la vida sigue, a donde vayas tienes que enfrentar nuevos retos. Y si vas a volver a comenzar en otro lado, es mejor continuar ahí donde tú escogiste. Claro, si estás en un lugar donde te están obligando, nadie está obligado a estar donde no es tu lugar y donde no escogiste. Se respeta la libertad. Vivimos en un mundo muy cambiante, entonces tenemos que aprender a tomar conciencia de que tú eres parte de un cosmos infinito y de una sociedad, de una familia, de un mundo en el cual si todos colaboramos, si todos trabajamos y le damos orientación y sentido a nuestro trabajo, esfuerzo, cansancio, fatiga. Santa Teresa de Ávila decía que pues hay que ofrecerle a Dios hasta la parte más sencilla de nuestra jornada. Y en este caso pues es a Dios, o sea, tiene una orientación, porque es verdad que a veces ni en la casa de uno, porque luego hasta de ahí nos corre, ¿no? Porque el otro está cansado, porque el otro se enojó. ¿Cómo no te fueras? ¿Cómo no te murieras? ¿Cómo no? Y de repente pues se arrepienten y otra vez nos dicen, sí te quiero, bueno, entonces. Y si tú te desanimas en ese momento y dices, entonces, ¿para qué hago las cosas? ¿Para qué? Si de todas maneras ni me lo reconoce. No, pues tú tienes que mantenerte firme. Entonces, para que no pierdas el horizonte y lo que te sucede alrededor no te lastime, te tienes que agarrar de Dios. Es como en el duelo, ¿no? En los duelos, cualesquiera que sean, uno siente que se te cae el mundo y si no tienes a Dios, entonces uno tiene que agarrarse de Dios para que pueda soportar el duelo y la lucha y continuar pues trabajando, porque la vida sigue, como dice un dicho. Pido a Dios que te bendiga. Vamos a una pausa y luego regresamos aquí en Reflexiones para la Vida con un versículo de la palabra de Dios. Estamos ya de regreso en el segundo bloque de Reflexiones para la Vida en un versículo de la Biblia. Si los dichos de los viejitos son Biblias chiquitas, evangelios chiquitos, entonces la palabra de Dios, imagínate. Hay una palabra muy bonita de Cristo que es muy fuerte, tiene mucha potencia. Solo esta frase. Dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 1, verso 4 y siguientes, trabajen por el reino de Dios. A veces cuando nosotros, pues en medio de las dificultades de la vida y del cansancio, como diría la Chimoltrufia o Cantinflas, nos desdecimos a nosotros mismos y así como digo una cosa, luego digo otra y andamos ahí patinando. Jesucristo nos invita a trabajar por el reino de Dios y lo demás se nos va a dar por añadidura. Porque luego a veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué hago las cosas? Y como decíamos en el bloque anterior, si ni se fijan en mí. La señora se pintó sus rayitos y ya se enojó porque quiso, pasando una y otra vez, que su esposo le viera sus rayitos, pero el otro pues ni en cuenta porque el otro trae su bronca y también tiene que enfrentar su duelo. Y ¿qué me notas de diferente? Pues nada, ¿qué te voy a notar? Hazte un lado, me tapas la televisión. Y si te vas a llorar, deprimida, entonces ¿para qué me pinté? ¿Para qué hago las cosas? No, pues te pintaste para ti. Ya si el otro te ve bien y si no te ve, pues también bien, porque tú te tienes que ver a ti misma sabiendo que Dios te mira. Ahora, no hagas las cosas para, pues, dice el dicho aquel que ya hemos mencionado, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. No hagas las cosas
para quedar bien con los demás. Los psicólogos dicen que esa es una actitud infantil. El niño trata de complacer a su mamá, a su papá, para que no lo suelten, para que le sigan dando de comer, para que le den la mamila, y por eso sonríe, por eso hace caritas bonitas, porque ve que eso hace que los demás le sigan dando. Pero conforme llega la adolescencia, la juventud y la madurez, uno tiene que entender, la madurez de la vida, que uno tiene que hacer las cosas por convicción. Y en este caso Jesús nos invita a trabajar por el reino de Dios, que es un reino eterno de paz, de misericordia, de perdón, de bondad. Claro que el otro reino, el reino de este mundo, pues es pasajero, es temporal, es frágil, y así como nos dicen una cosa, también nos dicen otra, así como también tú a veces te equivocas, pero tienes que renovar tus sueños, tus anhelos y decir, yo sí sé para quién trabajo, sé por qué trabajo. Tienes que encontrar una motivación, decíamos al inicio de la primera reflexión, una persona que la abandonó su marido, pues tiene que buscar una motivación. Al inicio, mientras supera el duelo, pues sí siente que se le cae el mundo, pero luego se tiene que decir a sí mismo, pues tengo 2 hijos, voy a trabajar por ellos, pero también tiene que entender que si sus hijos un día crecen y se van, se te va a acabar tu motivación, no, entonces también tengo que trabajar por mí. Lo otro, pues ya se fue, ya lo perdí, no sé, un día me dijo una cosa y ahora me dijo lo contrario, bueno, pues adiós, se cierra el ciclo y vámonos a continuar. Nadie sabe para quién trabaja, nosotros sí sabemos para quién trabajamos. En este caso, pues trabajamos para cumplir el proyecto de Dios. Por eso hay que estar en contacto con Dios en oración, reflexión, discernimiento y regalarnos a nosotros una buena conclusión, porque luego a veces tenemos ideas equivocadas o sacamos conclusiones equivocadas y caminamos un trecho de la vida sin rumbo y después tenemos que regresar así. El camino que hiciste de ida por el mismo sendero tienes que regresar si quieres reencontrar el sentido de tu vida. ¿Para quién trabajas? Claro que también podemos trabajar para los demás, pero pues con la sana distancia, como ahorita está este asunto, ¿no?, del coronavirus. También distancia emocional, distancia psicológica, con inteligencia emocional, porque los demás, pues entre una cosa y otra también les pasan cosas como a ti, a veces no manejan bien sus sentimientos y emociones y terminan diciéndote algo que tú no quieres oír y que ellos tal vez no querían decir, pero se desesperaron y me divorcio, basta ya de una vez, vas, fírmale. No, espérate, ayúdala, ¿no? Me voy de la casa, pues ya te hubieras ido, es más, pum, cambio las chapas. No, espérate a que la otra persona se serene y tome ya con serenidad una buena decisión. Lo que dijo, lo dijo en un momento de alteración. Entonces, y mientras la otra persona acomoda sus sentimientos, tú tienes que estar firme. Tú sí sabes para qué haces las cosas, porque si también tú pateas el camino, destruyes lo que hiciste, en vano caminaste un buen trecho por el camino del bien. La perseverancia en la construcción del reino de Dios, que dice Jesús, y la perseverancia en tu proyecto de vida, en aquello que comenzaste. Estamos aquí en la Galería Omega y hace muchos años, pues Dios me concedió el don de expresar con colores y dibujos, pues lo que siento. Pues me puse a pintar y no dejo de pintar, y ahorita que tengo 1 hora más al día, a veces 2 horas, pues también pinto, ¿no? Y si no hiciera eso, pues el tiempo pasaría y no tendría esto, ¿no? Entonces, yo tengo un dicho que me lo aplico también a mí, entre los dichos de los viejitos, ¿no? El tiempo de todas maneras va a pasar, y si va a pasar, pues que pase bien, de manera productiva. Pido a Dios que te bendiga y a ti también te ayude en tus proyectos. Nadie sabe para quién trabaja, nosotros sí, tú también. Aunque haya dificultades, uno las enfrenta, y luego nosotros que somos gente de fe, bueno, pues entendemos que todo, hasta el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, todo en el proyecto de Dios tiene sentido, todo. Son fichas que tenemos que acomodar como en un rompecabezas, son piezas que acomodadas con esa intención de cooperar con Cristo en la redención del mundo, con nuestro trabajo podemos, esta creación tan hermosa en la filosofía del trabajo, en la teología del trabajo. El mundo Dios lo puso en nuestras manos, lo hizo perfecto, pero no lo dejó completo y nos dio la oportunidad de transformarlo. Y qué hermoso es, pues, sentirnos en ese sentido, pues, buenamente como Dios, ¿no? Sin la soberbia, pero sí ese gozo de, por ejemplo, la madre de dar vida, de guiar un hijo hasta su realización, hermoso, maravilloso. En la línea de Dios, claro, si dice el Papa Francisco, tú en la línea de la muerte, del descarte, del olvido, de la indiferencia, lastimas, abortas,
lastimas a las personas. Bueno, entonces tu proyecto de vida de madre y del niño que venía, pues se acabó ahí, ¿no? Y en todos los signos de muerte que puede haber hasta dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la economía, en la familia, en tu interior, en esa lucha, en esa pregunta que siempre va a surgir entre el camino del bien y del mal, pues tú escoges. Nosotros escogimos, siguiendo a Jesús, el camino del bien, de la transformación, de la construcción hacia la vida. Pidámosle a Dios por el mundo, porque estamos viviendo tiempos de oportunidad para que el mundo entre en una nueva dinámica de solidaridad, de ayuda, de respeto, de cuidado. Hay que cuidar a los demás. Cuídate tú y cuida a los demás. Pido a Dios que nos ayude, a ti y a los que andan por ahí titubeando. Si lo hago o no lo hago, si me quedo o no me quedo, si me suicido o sigue la vida. ¿Y cómo sigue la vida, no? Que Dios sea tu luz y coopera con Dios, transformando. Nos dio esta oportunidad. El mundo es maravilloso, depende de ti. Claro, con la ayuda de Dios. Vamos a una pausa y luego regresamos para el tercer bloque. Ya estamos en el tercer bloque de Reflexiones para la Vida. Qué bonito es cuando uno se regala a sí mismo la oportunidad de ser, de estar, de crear. Hay cosas de la vida que nos ayudan a reflexionar y son muchas, Claro que está esa tendencia que dice el apóstol Santiago por la concupiscencia, esa tendencia al mal, pero también está la tendencia al bien. En las diferentes filosofías que estamos viendo que reaparecen con mucha fuerza entre el comunismo, el capitalismo, el egoísmo, el que quiere, pues el capitalista trabaja nada más para ir a comprar y es un dinamismo un poco medio loco, ¿no? Se vuelve uno adicto al trabajo y adicto a las compras y lleno de avaricia, te quieres hacer rico en un momento y no importa cuántos pisas. El comunismo, como filosofía, así en resumen, el Estado es el dueño de todos. Ahí en el comunismo existe el ateísmo y sin Dios las cosas, pues volvemos a lo mismo. Entre el capitalismo y el comunismo existe mucha muerte, mucha destrucción. El Estado después se puede convertir en un tirano. ¿Y quién es el Estado? Bueno, atrás del Estado hay gente que se cree dueña propiamente de ti y de tu trabajo y de tu creatividad. Dios es el dueño de nuestra vida, de nuestra creatividad, y tú eres responsable de lo que se te dio y tú puedes conducirlo. Claro que en la lucha interior entre el bien y el mal tú tienes que escoger aquel proyecto de Dios. Nosotros trabajamos para el proyecto de Dios, que es de vida. Cuando le pregunté a un profesor de economía sobre el problema del capitalismo y el marxismo y sus injusticias que los dos provocan, él nos contestaba en clases de que existe pues un estado que tiene que de manera mixta pues procurar que el capital en el libre mercado, en la libertad, en el respeto de la propiedad, pues las injusticias que se provocan porque el libre mercado pues supuestamente se regula solo, la ley de la oferta y la demanda, pero también deja a muchos rezagados. Entonces el Estado tiene que proteger a los débiles. El problema del marxismo, por ejemplo, es que no deja libertad. No hay propiedad privada. Entonces, en una técnica económica mixta, pues el Estado tiene que ser protector en el libre mercado y de alguna manera con principios, valores, con ética pública, con la moral pública que se dice, pues regular con leyes justas el bien común. Aquí se trata del bien común. Nadie sabe para quién trabaja, decíamos en el dicho popular, pero nosotros sí sabemos y buscamos el bien común y nosotros lo orientamos hacia la vida eterna, hacia el reino de Dios, que también Cristo siendo Dios se hizo hombre. El reino de Dios ya está entre ustedes, dice Jesús. Ahora, pues vivan. ¿Cuál es el reino de Dios? Justicia, verdad, amor, perdón, misericordia, compasión, ternura, etcétera, etcétera. Vivimos en un mundo donde pareciera que esto es nada más un sueño, una utopía que no sé cuándo va a llegar. Lo podemos hacer posible, dice Jesús,
El reino de Dios ya está entre ustedes. Esfuércense en construirlo. ¿Dónde? Primero en tu vida y luego, pues como esos círculos que van de manera exponencial abriéndose, llegan a otros. Y si tú te esfuerzas en trabajar por el reino de Dios, aunque te canses, aunque a veces digas, no vale la pena hacer lo que estoy haciendo, sí vale la pena porque tú estás beneficiado por lo que otros hicieron, por lo que Dios te dio, y tú beneficias a otros, aunque directamente al que tú ayudas no te ayude, pues, pero hay un beneficio común. Pido a Dios que te ayude en estos tiempos de muchos enfrentamientos de las ideologías. El Papa Francisco nos invita a que pues recordemos que tenemos que cuidar. El término cuidar, el verbo cuidar, es muy interesante porque los teólogos de América Latina hablan también del cuidado de los débiles, ¿no? Cuidar la naturaleza, cuidar a los abuelos, cuidar a los niños, cuidar a los jóvenes, cuidar los sueños. El sacerdote Coelho, un poeta brasileño, dice: trabaja tu sueño, lucha por tu sueño, cuida tu sueño. Puede ser que otro no sueñe lo que tú sueñas, pero pues es tu sueño, ¿no? Claro, si es un sueño correcto, obviamente, ¿no? En un mundo donde la publicidad y la mercadotecnia despierta 1000 deseos que muchos de ellos no son correctos, después llegas a la frustración porque decíamos en la reflexión del video anterior que a veces creas expectativas muy grandes y no mides bien tus fuerzas y luego te frustras, te enojas y luego culpas a los demás de algo que a ti te tocó prometer. Y pues no, mejor esa oración que siempre hacemos y decimos como San Francisco de Asís, se le atribuye a él esta oración: Señor, dame sabiduría para distinguir entre lo que puedo y lo que no puedo. Dame valor para hacer lo que puedo y humildad para aceptar lo que no puedo. Lo demás lo dejo en las manos de Dios y Dios hace muy bien las cosas. Pidamos a Dios por el mundo, por los gobernantes, por los que tienen que tomar decisiones porque están en un puesto clave, para que Dios los ilumine y ellos también de manera responsable, sin intereses bajos, sin mala intención, porque luego a veces hay gente que avienta la piedra y esconde la mano. No, tenemos que ser pues sinceros, misericordiosos. Estamos hablando de el reino de Dios que se construye con fe, esperanza y amor. Bueno, pues ayudémosle a Cristo a salvar al mundo. Colaboremos con Dios que nos dio este mundo maravilloso, siendo co-creadores con Él, con ese trabajo cotidiano. Y luego pues dijimos objetivos, metas, prioridades, principios, valores, y con la mirada y el horizonte amplio y pues un ojo al gato y otro al garabato, los pies bien plantados en la tierra. Lo demás, pues ahí donde haya límites, duelos, dificultades, pues te renuevas tu sueño, trabajas tu sueño. Y en el camino hay cosas que uno tiene que ir soltando, porque a veces uno, te digo, crea expectativas muy grandes y resulta que pues eso no era para ti o no lo sé. Que Dios te bendiga y te dé fuerza, ánimo ahí en tus trabajos. Que la Virgen María te ayude a cumplir tu misión como ella lo cumplió hasta el pie de la cruz. Y como Cristo en la cruz: Padre, todo está cumplido, me pongo en tus manos, dice Jesús. Vamos a la pausa y luego regresamos para despedir nuestro programa. Gracias por haber estado con nosotros en esta reflexión. Dios te bendiga y te ayude en tu trabajo. Nadie sabe para quién trabaja, sí, nosotros sabemos para quién trabajamos. Aunque haya dificultades, es parte del paquete. Con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Dios nos encomendó este mundo, esta oportunidad, ese lugar donde estás. Tú lo escogiste, nadie te obligó. Y si te obligaron, pues vámonos a otro lugar donde tú escojas y te realices como persona y ayudes a otros. Y si tú escogiste ese lugar donde estás, pues quédate, renuévate, transfórmate y pues siempre vendrán tiempos mejores, decía por ahí una canción popular. Dios te bendiga, te ayude, tu servidor y amigo Padre Chuy. Gracias atrás de cámara a nuestro amigo Esteban y todo el equipo de comunicación social de la diócesis de Tehuantepec, Oaxaca. Hasta la próxima, su servidor y amigo Padre Chuy.